vasos sanguíneos. Entonces, hablemos primero de vasculitis. Bueno, todo lo que termine en itis, o sea, el sufijo itis, significa inflamación. Simplemente miramos el prefijo para mirar la inflamación de qué. Apendicitis, peritonitis, en este caso vasculitis. ¿Sí? Es un proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos. Este proceso inflamatorio puede tener muchas etiologías, por así decirlo. Puede ser generado por traumas. Cuando nosotros nos golpeamos, ¿sí? Ahí se genera, por ese trauma, por ese golpe, se genera un proceso inflamatorio, ¿cierto? Para que podamos entender la patología, les explico la normalidad de un vaso. Microscópicamente, este es un vaso, ¿sí? ¿Cuáles son las capas del vaso? Entonces tiene una capa endotelial, que es la que mira hacia la luz del vaso, o sea, aquí por aquí va a estar circulando, esta es la luz del vaso, por aquí va a estar circulando sangre. Entonces la capa endotelial o capa íntima, ¿sí? La capa muscular o capa intermedia, ¿sí? Y la adventicia o la capa externa. Tanto las arterias como las venas tienen las mismas capas. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista microscópico entre una arteria y una vena? La capa media en la arteria tiene mayor cantidad de fibras musculares y mayor cantidad de fibras elásticas. Por eso es que uno, de pronto, si está en una cirugía y uno tiene la duda de ese vaso, ¿será una arteria o será una vena? Lo único que uno hace es comprimir el vaso. Si ese vaso vuelve a su posición original, a su calibre original, es una arteria. ¿Por qué? Por lo que tiene muchas fibras elásticas. Pero si ese vaso queda como aplastadito, ¿sí? Entonces es una vena. Miren acá, la capa íntima, la capa media, miren lo delgadita que es, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos otra arteria, esta, la que es redondita de esa arteria, y esta es la vena, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ese daño, esa vasculitis, puede afectar cualquier vaso de cualquier calibre. Es decir, puede afectar o arterias o puede afectar venas. Puede afectar vasos de pequeño calibre, mediano calibre o gran calibre, o inclusive capilares, ya sea capilares arteriales o capilares venosos, ¿sí? La vasculitis que vamos a ver es una vasculitis de origen inmune, es decir, es una enfermedad de origen autoinmune, ¿sí? Voy a explicarles primero cómo se lleva a cabo o cómo funciona el sistema inmunológico, ¿sí? Recuerden que el sistema inmunológico tiene la función de defensa. Entonces, ¿cómo defiende el sistema inmunológico a nuestro cuerpo? Entonces, imagínense que a nuestro cuerpo llega cualquier microorganismo que está ¿en dónde? En el ambiente externo. Ese microorganismo puede ser un virus, un hongo, un parásito, una bacteria, puede ser un olor, puede ser un alimento. Ese agente o esa sustancia la vamos a llamar antígeno. Entonces, ¿qué es el antígeno? Es cualquier sustancia que es capaz de iniciar una respuesta inmune. Es lo que les decía. Puede ser un virus, el virus de la gripa. En términos generales lo vamos a llamar antígeno, ¿cierto? Puede ser una bacteria, puede ser un hongo. Si de repente puede ser una sustancia química, ¿verdad? Antígeno. Ese antígeno entra a nuestro cuerpo e inmediatamente activa al sistema inmune, al sistema inmunológico, al sistema inmune. ¿Cómo lo activa o qué hace el sistema inmune? El sistema inmune se da cuenta de que al cuerpo entró un antígeno, o sea, un cuerpo extraño entró al cuerpo de la persona, un antígeno, ¿cierto? Entonces, ¿el qué hace? Mandar una línea de defensa, mandar unas células de defensa, ¿sí?
esas células de defensa pueden ser o neutrófilos, ¿sí? O pueden ser linfocitos, que yo ya me imagino que leyeron eso en adaptaciones celulares, en inflamación, o sea, ya saben, ¿sí? Pueden ser neutrófilos o pueden ser linfocitos, o pueden ser las dos, ¿cierto? Ese neutrófilo, ese linfocito, ataca al antígeno a través de un proceso que se llama fagocitosis, ¿cierto? Entonces la célula, el glóbulo blanco, ese es un glóbulo blanco, trata de fagocitar al antígeno, pero no lo puede hacer, no lo puede destruir, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese neutrófilo o ese linfocito con ese antígeno dentro? Va y se lo presenta a otra célula del sistema inmune que se llama el linfocito T. Se llama T porque se forma en el timo, que es una glándula grande que nosotros tenemos acá detrás del esternón, del manubrio esternal. Esa glándula es grande en los niños, en el recién nacido es muy grande. Y en la medida que uno va creciendo, el linfocito va evolucionando, de tal manera que cuando uno ya cumple 12 años, el linfocito, el timo desapareció, es reemplazado por grasa. En ese momento ninguno de nosotros tenemos timo, ninguno, ¿sí? Entonces, el neutrófilo le presenta al antígeno al linfocito T y se hace una reacción, bueno, todavía no, se hace una reacción donde el linfocito trata de neutralizarlo, pero digamos que la función del linfocito T nunca es neutralizar, sino transportar. Entonces, ¿qué hace el linfocito T? Se va a otra célula que se llama linfocito B y le presenta el antígeno. Sí, mira, aquí le traigo este antígeno que el neutrófilo o el linfocito no lograron destruir. ¿Sí? Al linfocito B, B de vaso. ¿Sí? En el vaso se forma ese linfocito. Entonces el linfocito B se une con el antígeno y me forman una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? ¿Qué significa anticuerpo? Entonces, el linfocito B, para poder destruir al antígeno, produce unas sustancias que se llaman anticuerpos. ¿Sí? Anticuerpos. En nuestro cuerpo, esos anticuerpos, ¿cómo se van a llamar? Defensa. Inmunoglobulinas. Ay, inmunoglobulinas. ¿Sí? Entonces, cuando el linfocito ve el antígeno, produce unas inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas pueden ser IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. ¿Sí? Esos son los anticuerpos que el cuerpo produce. La inmunoglobulina A la encontramos normalmente en las secreciones naturales de nuestro cuerpo, en la saliva, la encontramos en las lágrimas, ¿cierto? La inmunoglobulina D la podemos encontrar también en algunas otras secreciones corporales. Inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es la que se activa, ¿sí? Es la que se activa cuando hay procesos alérgicos, ¿sí? Y en las enfermedades autoinmunes, la inmunoglobulina E, ¿verdad? La IgG se activa ante cualquier microorganismo. La inmunoglobulina G, cualquier microorganismo. Ah, el virus de la gripa, ¡pum! El sistema inmune produce IgG, ¿verdad? La IgG, ¿qué me mide?
Me mide contacto pasado. Contacto pasado. ¿Sí? Un ejemplo. Yo hoy día quiero saber si en algún momento de mi vida me dio COVID. ¿Sí? Porque yo me acuerdo que por allá en pandemia tuve una gripa, pero no me hicieron los anticuerpos, sino que me dijeron aíslese. Pero yo quiero saber si esa gripa que me dio en ese entonces que me aislé era COVID o simplemente era una gripa normal. Entonces mi IgG anti-COVID. ¿Sí? ¿Cómo me puede salir esa IgG? Me puede reportar o positivo o negativo. Si esa IgG, en el ejemplo que pusimos ahorita, yo quiero saber si allá en el 2020 me aislaron, ¿sí? Porque tuve una gripa fuerte, pero no me tomaron prueba de COVID. Sería que eso sí fue COVID en ese entonces me miden IgG, ¿cierto? Si esa IgG me sale negativo, quiere decir que nunca estuve en contacto con el virus del COVID. Nunca estuve. ¿Contacto qué? Pasado. Nunca. ¿Quedó claro? Si esa IgG me sale positiva, quiere decir que en algún momento de mi vida estuve en contacto con el virus del COVID. Entonces yo puedo decir, sí, aquella vez sí fue COVID. Esa vez que me aislaron, pero no me tomaron exámenes, esa vez sí fue COVID. Pasado. ¿Listo? Ahora, yo necesito saber, como dice la canción, yo necesito saber si hoy día tengo una enfermedad. ¿Sí? Volvamos a hablar del COVID. Imaginemos que todavía estamos en pandemia, ¿sí? Y tengo una gripa fuerte. Yo necesito saber si hoy día tengo COVID, ¿sí? Mando a medir IgM. La IgM, la inmunoglobulina M, me mide contacto actual. También me puede salir negativo o me puede salir positivo. Si me llega a salir la IgM negativa, quiere decir que hoy no tengo COVID. Pero si me llega a salir positiva, quiere decir que la gripita que yo tengo hoy día es ¿qué? COVID. Entonces, por ejemplo, ustedes ya les exigen esquema de vacunación. Entonces, ¿qué les mandan a medir? Anticuerpos. Entonces, ¿qué anticuerpos les mandan a medir? Por ejemplo, anticuerpos antihepatitis B. ¿Y cómo le tienen que salir esos anticuerpos antihepatitis? ¿Qué anticuerpo me está midiendo? La IgG. ¿Por qué? Por las vacunas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le deben salir esos anticuerpos? Altos. Le tienen que salir altos. ¿Sí? Positivos, altos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estoy protegido. ¿Sí? Que estoy protegido. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, el sistema inmune me produce esos anticuerpos, ¿verdad? Esa inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina se une al antígeno y trata de destruirlo. ¿Qué puede suceder en esta reacción antígeno-anticuerpo? Puede suceder que tengo mucho antígeno y tengo poco anticuerpo. ¿Qué pasará ahí cuando yo tengo muchos antígenos y pocos anticuerpos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es positivo para la enfermedad. Ya sé cuál era la respuesta de ella, lo sabe, el paciente está malito, se va a morir. Complicaciones de una gripa, muerte. Complicaciones de un embarazo, muerte. Para todas sus complicaciones van a ser la muerte. Usted fue la que lo dijo. ¿Hay ya pasado otro proceso? ¿No? Bueno, señora. ¿Hay ya pasado otro proceso? ¿Qué cosa? ¿Qué? No. Si yo tengo mucho antígeno y tengo poquito anticuerpo, ¿en qué se va a traducir eso? ¿Se enferma? Exacto, me voy a enfermar, me va a dar gripa.
y tengo muchos antígenos que son el virus de la gripa y tengo poco anticuerpo, pues me da gripa. ¿Sí? Pero si es lo contrario, tengo poco anticuerpo, tengo poco antígeno y tengo mucho anticuerpo, ¿qué va a pasar ahí? No me enfermo, no me da la gripa. Esta reacción ocurre todos los días, 24/7. Todos los días nosotros nos exponemos a diferentes antígenos, todos los días nos exponemos a diferentes antígenos. ¿Y por qué no nos enfermamos? Porque muy seguramente nuestro sistema inmune está bien. ¿Qué pasó el día que nos dio una gripa? Pues que estábamos con el sistema inmunológico bajo y me formó muy poco anticuerpo. Y por eso el antígeno proliferó, era mucho antígeno y por eso me dio la gripa. Y así sucede con cualquier enfermedad, con cualquier enfermedad. Ahora bien, esto es lo que ocurre normalmente, ¿cierto? Ahora, una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa una enfermedad autoinmune? Auto, mí mismo. El sistema inmunológico no reconoce, óiganlo bien, el sistema inmunológico no reconoce las células sanas del cuerpo de esa persona, no las reconoce como sanas y las ataca. O sea que el mismo cuerpo se está, ¿qué? Destruyendo. El mismo cuerpo está produciendo anticuerpos que van a destruir células sanas de nuestro cuerpo. Entonces ya sabemos qué pasa en una vasculitis autoinmune, que el sistema inmunológico no reconoce las células normales del vaso sanguíneo, no las reconoce como normales, y entonces ¿qué pasa? Las reconoce como ¿qué? Como Antígenos, como cuerpos extraños, y las ataca produciendo ¿qué? Anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Ya se los había señalado por aquí. Inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E siempre es o alergias o enfermedades autoinmunes. Y ese anticuerpo que se llama inmunoglobulina E comienza a atacar al vaso sanguíneo y lo va a ir ¿qué? Destruyendo. ¿Sí? Vamos a mirar, ya vimos lo normal y ya podemos entender las enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de la vasculitis, pues ya hemos hablado. Bueno, entonces mire, el anticuerpo que se produce es, ¿quién será el antígeno en esta vasculitis? Las células sanas del vaso sanguíneo. ¿Por dónde comienza el ataque? O sea, este anticuerpo, ¿qué parte del vaso sanguíneo comienza a atacar? La capa íntima, el endotelio, que era la capa más interna. ¿Se acuerdan del dibujo? La capa más interna comienza a destruir. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades lentas, son enfermedades de curso lento. ¿Sí? No es que la persona le dio y empezó el antígeno a atacar y ya a la semana, al mes ya tiene síntomas, no, años. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque listo. Vamos a dibujar acá abajo. Ese sería el endotelio, ¿sí? Vamos a dibujar acá células endoteliales. Entonces, esto que estoy dibujando son las células endoteliales, ¿cierto? Son las células endoteliales, ¿correcto? Entonces llegó el anticuerpo, inmunoglobulina E, y comienza a destruir esto. Listo. Resulta que el sitio, el piso donde descansan esas células del epitelio se llama lámina basal. ¿Y qué hace la lámina basal? Regenerar. ¿Sí? La destruyó el anticuerpo y esta lámina basal, ¿qué hace? Estimula la ¿qué? La mitosis. Y entonces aparecen nuevas
células. ¿Lámina qué? Aparecen nuevas células. ¿Sí? Y juega el anticuerpo y destruye nuevamente estas células. Y nuevamente la lámina basal, ¿qué hace? La regeneración. Regenerar células. Y así sucesivamente por mucho tiempo. Hasta que llega un momento en que la lámina basal se cansa, o sea, ya se le acabaron la mitosis, ¿sí? Las células se le acabaron a la lámina basal, y llegó un momento en que el anticuerpo siguió destruyendo y ya no se regenera. ¿Por qué? Porque ya se le acabó a la lámina basal, ya se le acabó la capacidad de regenerar. Ahí es cuando el paciente comienza a presentar síntomas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No podemos predecir, porque las enfermedades de origen autoinmune, ese proceso depende qué vaso ataque, depende de la susceptibilidad del paciente, depende de la respuesta inmune del cuerpo, qué tanto anticuerpo produjo, ¿sí? Entonces eso puede variar a diferentes años, ¿cierto? Listo. Comenzó entonces, el anticuerpo ya destruyó acá. Entonces hay un qué en esta zona, hay un debilitamiento de la pared. Entonces ya la pared está más débil, está más delgada, ¿cierto? Está cansada. Entonces la sangre está golpeando esto y rompe. Y empieza a meterse la sangre por acá, ¿verdad? Pasa a la capa media. Y después el anticuerpo comienza a destruir las células de la capa media. Acuérdense que son fibras musculares, ¿sí? Músculo liso, son fibras elásticas, y sucede lo mismo que sucedió acá. El anticuerpo comienza a destruir fibras musculares, la lámina basal la regenera, comienza a destruir fibras elásticas, la lámina basal la regenera, hasta que llega un momento en que ya se cansa y ya no se regenera. Entonces sigue perforando la sangre y luego ataca la capa adventicia o la capa más externa, la capa serosa o adventicia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchos años, ¿sí? Hasta que se rompe el vaso y me presenta o me produce, dependiendo del calibre del vaso, por lo general son son vasos de calibre mediano, calibre grande, y aparecen primero las microhemorragias y luego las macrohemorragias. Ahí es cuando el paciente empieza a tener síntomas. Ahorita vamos a ver. Y el problema es que son síntomas inespecíficos, o sea, no son síntomas que le digan al médico, hombre, este paciente puede estar teniendo una vasculitis. De hecho, el diagnóstico de la vasculitis se hace, no digamos lo que accidentalmente, pero no se hace de entrada. El médico piensa primero en otras enfermedades, empieza a hacer exámenes para otras enfermedades, y esos exámenes muy seguramente salen ¿qué? Normales, negativos, normales. Entonces en esa medida el médico va descartando hasta que dice no, ya no voy a encontrar anticuerpos. Entonces manda unos tipos de anticuerpos que se llaman ANAS y otros anticuerpos que se llaman ANCAS. Estos son muchos anticuerpos, ¿no? ANAS y ANCAS. Hay anticuerpos antimitocondrias, anticuerpos antimembrana celular, anticuerpos... Señor. Profe, ahí cuando usted dice que eso se va como rompiendo, es lo mismo que le dicen como la aneurisma aórtica que parecido a la disección que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Hay una disección, sí, ahorita les explico qué es la disección, ¿correcto? Entonces el médico empieza, eso es una batería, entre los ANAS y los ANCAS es una batería de más o menos 30 exámenes, y que duran más o menos los resultados de salir unos 20 días a un mes, ¿sí? Entonces ya cuando el médico manda los ANAS y los ANCAS, entonces empieza a mirar cuáles salen negativos y cuáles salen positivos, ¿cierto? Porque no todos van a salir positivos, ¿verdad? Entonces empieza a mirar, dependiendo cuáles salen positivos, entonces empieza a mirar el daño en la célula, en el vaso sanguíneo, a dónde se está originando, en qué parte del vaso sanguíneo se está originando. ¿Listo? Ya les expliqué esto. Vamos por acá. Esos son lo que ustedes ven que parecen como letras Y, son los anticuerpos, y estos son los antígenos. Esta es la reacción antígeno-anticuerpo. Y aquí se produce una sustancia, él produce una sustancia que se llama inmunoglobulina. Pues ya dependiendo esta reacción antígeno-anticuerpo,
donde se esté dando, puede ser lo que habíamos hablado acá, puede ser una inmunoglobulina A, una D, una E, una M, una G. ¿Sí? Muy bien. Además de que se produce esa reacción antígeno-anticuerpo, durante este proceso que les dibujé hace un ratico, se van a activar unas proteínas que de repente, si no lo han leído, lo van a leer, que se llaman proteínas del complemento. Esas proteínas del complemento son 9, que van desde la letra C1, C de complemento 1, hasta C9. Y esta es una cascada. O sea, no siempre la enfermedad se va a activar por la proteína C1. Dependiendo qué tipo de afección sea, se puede activar por la C1, en otra enfermedad se activa por la C3, en otra por la C5, como ocurre en las enfermedades de origen autoinmune, en otras se puede activar desde la 8. ¿Qué quiero decirle? Por ejemplo, esta se activa la C5, entonces C5 activa la C, 6, 7, 8, 9, 1, 2, hasta que quedan todas las proteínas, las 9 proteínas del complemento quedan activas. ¿Qué me generan o qué traen como consecuencia esas proteínas del complemento cuando se activan? Inflamación. ¿Sí? Se me genera un proceso inflamatorio. Ahora, entre más proteínas del complemento se activen, mayor será el proceso inflamatorio. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, aquí es como está destruyendo. Este es el endotelio. ¿Sí? La célula. Aquí está el anticuerpo produciendo la inmunoglobulina que va a atacar la célula, en este caso, la célula endotelial. Esto que ustedes ven acá, esta barrita así, es la membrana basal. ¿Sí? Entonces, listo. Destruyó esta célula, la membrana basal la repone. Así sucesivamente hasta que llega un momento en que ya, como que se le acabó a la membrana basal célula, entonces ya queda el hueco. ¿Sí? Ya queda el hueco y ahí es cuando empieza a meterse la sangre por acá, por la capa media y sigue este mismo proceso destructivo, así como les expliqué acá. Mire las proteínas del complemento, C3, C5. La letra A que tiene significa que son activadas, o sea que se despertaron. Desde la C1 a la C, Hasta la C9. Muy bien. Aquí vemos en el vaso sanguíneo los anticuerpos migrando y ahí se van a pegar entonces al endotelio, a las células endoteliales para producir el anticuerpo. Si ven los ANCA, acá, ANCA, y hay otros que son los ANA, pero son muchos exámenes. O sea, uno habla de ANAS y ANCAS como para resumir, pero por ejemplo, cuando un inmunólogo, cuando un internista manda ANAS y ANCAS en el laboratorio, ANAS y ANCAS, pues madre, sí, eso casi que desangran al paciente porque toca sacarle como 5 frascados, porque más o menos entre ANAS y ANCAS son como unos 20 a 30 exámenes que hay que hacer. Bueno. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, al principio el paciente tiene unos síntomas inespecíficos: fiebre, pérdida ponderal de peso, malestar general, debilidad, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal. Pregunto, ¿con estos síntomas yo podré decir usted tiene una vasculitis? No, usted lo que tiene es gripa. Pero cuando ya la vasculitis afecta el vaso que lo rompe, ¿cuál es el vaso que tiene mayor afinidad a sufrir vasculitis de origen autoinmune? Les decía, vasos de mediano o de gran calibre. Entre esos vasos mediano, gran calibre, principalmente la arteria renal. ¿Sí? Es la que más se ve afectada. Luego la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Sí? Y entonces el paciente empieza a tener problemas que, si es la arteria renal, ¿qué órgano se va a ver afectado? El riñón. El riñón. Entonces el paciente empieza a tener problemas renales. ¿Cuáles? Por ejemplo, infecciones urinarias a repetición. Pero esas infecciones urinarias a repetición no me dicen usted tiene una vasculitis. Y más si es una mujer. ¿Por qué? Porque acuérdense que las mujeres son muy propensas a las infecciones urinarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Entonces, en la pacientica más adelante, en la medida que sigue el proceso degenerativo, destructivo, la pacientica o el paciente
va a llegar a decir, doctor, es que a mí me amanecen los pies hinchados, o por la tarde tengo los pies hinchados, ¿sí? Y estoy orinando poquito, estoy tomando mucha agua, pero estoy orinando poquito. Entonces ya el médico dice, aquí ya esto no es normal, algo le tiene que estar pasando al riñón. Entonces empieza a mandarle pruebas de función renal, ¿sí? Entonces le manda BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, y la creatinina, ¿sí? BUN y creatinina. Y en estos pacientes ya le empieza a salir, por lo menos, la creatinina empieza a salir alta. ¿De qué depende que el BUN y la creatinina salgan altos? Pues depende de qué tan grave es el daño renal. Si el daño renal es severo, pues severo no, pero está avanzadito, los dos van a salir aumentados. Pero si está empezando el problema, inicialmente sale la creatinina alta. Entonces el médico manda otro pocotón de exámenes, manda a hacer aclaramiento de creatinina, manda a hacerle depuración de creatinina en la orina de 24 horas, que el paciente tiene que orinar durante 24 horas, tiene que orinar en un frasco, ¿sí? Por 24 horas orina en el frasco, entonces ahí le miden creatinina, le miden albúmina, globulina, proteínas, le miden volumen urinario, y todo eso va a salir, ¿qué? Alterado. Entonces ya el médico dice, mira, pues aquí hay un problema renal, pero todavía no se sabe qué es. O sea, ¿qué me está generando el problema renal? ¿Cuál es la principal patología que me genera un problema renal? ¿Cuál es la principal patología que me genera un problema renal? ¿Ustedes la conocen? ¿La diabetes? No. ¿Los cálculos? Hipertensión. ¿La qué? Hipertensión. Hipertensión arterial. Entonces el médico le mira a ver si es que es hipertensa, puede ser que en ese momento el paciente no esté hipertenso, y le mandan a hacer una eco, un ultrasonido, y ahí aparece la vasculitis, ¿sí? Desafortunadamente, esa vasculitis, si no se le hace tratamiento rápido, esa vasculitis puede llevar al paciente a una insuficiencia renal. Pues obviamente tiene que pasar por las diferentes etapas: síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, glomerulosclerosis, y ahí sí, insuficiencia renal, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Pues depende de las complicaciones que tenga el paciente, porque si el paciente, además de la vasculitis, ya tiene hipertensión, pues mucho más rápidamente ese paciente va a terminar en falla renal, ¿sí? Desafortunadamente, ninguna enfermedad autoinmune tiene tratamiento. O sea, las enfermedades de origen autoinmune son incurables. Se le puede controlar